Entonces les voy a dar ahorita lo que es el laboratorio de renovación, reparación. La reparación, también denominada cicatrización, esta hace referencia al restablecimiento de la arquitectura y la función tisular después de una lesión. O sea que aquí hubo una lesión, una injuria, pudo tener un proceso inflamatorio agudo, luego pasó a una respuesta inflamatoria crónica y luego viene la reparación de ese tejido. Cuando hablamos de reparar un tejido, se asocia a los tejidos parenquimatosos y conjuntivos. Y la cicatrización ya se relaciona con los epitelios superficiales. Aunque esta distinción no tiene una base biológica, se pueden usar indistintamente, pero, o sea, se hace como una división para ver qué es lo que el organismo va a hacer después de una lesión. La capacidad de reparar el daño causado por las agresiones y la inflamación es esencial para la supervivencia de un organismo. O sea que el organismo tiene que tener, o sea, una capacidad para volver a tener que ese tejido vuelva a quedar en las mismas condiciones en las que estaba. O por lo menos parecido, dependiendo del tipo de injuria, de la intensidad de la lesión. O sea, influyen muchos factores. Igual, factores sistémicos del mismo paciente que pueden no generar una determinada reparación normal. Perdón. Entonces, la capacidad que debe de tener el cuerpo para poder regenerar y que llegue a las condiciones en que estaba. Ya estoy agarrando formita para que se vea. Vaya, chicas.
Hey, ¿qué pasó? Apague el micrófono, José Armando Batres. Déjeme dar la clase. O si no, aquí la da usted. Bueno. Entonces, la respuesta inflamatoria a los microbios y a los tejidos lesionados no solo sirve para eliminar estos agentes perjudiciales, sino que también pone de manifiesto el funcionamiento del proceso de reparación. O sea, que para todo eso es que sirve, o sea, el proceso después que ha habido una inflamación, sea aguda, crónica o alguna injuria, ese tejido se tiene que volver a reparar, a regenerar, dependiendo de la magnitud de la injuria. La reparación de tejidos dañados tiene lugar a través de dos tipos de reacciones. La regeneración, que restaura las células normales, y la cicatrización, cuando hay un depósito de tejido conjuntivo. O sea, se regenera cuando hay una injuria leve, la intensidad es pequeña, pero cuando ya se necesita cicatrización, o sea, que la matriz extracelular ha sido dañada, entonces necesita meterle tejido conjuntivo. Entonces ahí se da el proceso de cicatrización. Y aquí es un ejemplo. En los mecanismos de reparación de tejidos, aquí está normal el epitelio y aquí viene la matriz. Todo esto es extracelular, aquí está la membrana basal. Entonces, después de una injuria, una lesión, digamos, leve, es superficial, entonces viene y se va a dar una regeneración. Lo vemos así. Vuelve otra vez. Aquí vienen queratinocitos, migran y todo eso lo vieron en la clase. ¿Cómo migran aquí los queratinocitos para regenerar este tejido? Pero si hay una lesión mucho más grave como esta que está aquí, entonces ya se afecta todo este tejido conjuntivo. Entonces aquí además hay un proceso inflamatorio, por eso vemos toda esta celularidad aquí. Entonces se necesita reparar, afrontar mucho más aquí y necesita que haya una formación de cicatriz para cerrar esto. O sea, hay tejido conjuntivo metido aquí. Para poder, hay fibroblastos que llegan y forman aquí una cicatriz para rellenar la injuria que hubo, o sea, la lesión. Ejemplo, después que ya ha habido el proceso de, estamos hablando aquí cuando hay una cicatriz, porque en la regeneración ni se nota, solo afrontó las células y quedó todo igual. Pero cuando hay una lesión grave, hay una cicatriz. Eso sí se nota. Ahí hay formación de tejido conjuntivo. ¿Qué es esto? Entonces, en ocasiones, o sea, aquí hay una fibrosis, que es depósito extenso de colágeno. Y se hace tinción, por ejemplo aquí, esta es una tinción de tricrómica, para poder evidenciar todo esto en azul, es la fibrosis. Entonces todo esto queda pintado para ver que quede de manifiesto qué cantidad de fibrosis hay. Por ejemplo, aquí estamos viendo. Aquí hay todo esto, afectación. Miren aquí. Esto que estamos viendo aquí es un parénquima normal. O sea, pero aquí hay alvéolos, pero miren aquí, ha habido un proceso, hay un proceso de reparación. Comienza, o sea, pudo haber sido una infección o una inflamación aguda o pasó a crónica, hay depósito, la respuesta inflamatoria que hace
la respuesta en sí sea aguda o sea crónica. Entonces, aquí está células inflamatorias, pero hay depósito de colágeno. Como hubo una lesión, entonces vemos todo esto, azul pintado, es esto que aquí ha ido quedando. Entonces, esto que estamos viendo aquí va a poner de manifiesto toda esa fibrosis, colágeno que hay, porque como generalmente cuando son cavidades se hace como, es un proceso de resolución, resuelve esa parte. Entonces, igual, ha habido daño a los tejidos, entonces necesita reparar esos tejidos. Y dependiendo de qué tan extenso fue, así va a ser la fibrosis que quede. Entonces, esto es una fibrosis pulmonar. Estas zonas, este pedazo que está aquí es normal. Miren, son alvéolos, se ven blanquitos, transparentes, o sea, que no tienen nada dentro. Tienen que estar libres para el intercambio gaseoso. Aquí hay, miren, el proceso inflamatorio, el depósito de colágeno, y aquí viene ya, se evidencia que la cantidad de colágeno es un montón. Todo esto que está aquí en azul. Entonces, aquí ya no hay intercambio gaseoso, son zonas que quedan de consolidación. Se resuelve, pero ya no tienen la misma función. Por ejemplo, en la piel, como queda la fibrosis, fibrosado. Bueno, también estamos los diferentes tipos de células. Están los tejidos. ¿Qué tipo de células tienen? Están los tejidos lábiles, que son células en división continua. Las células de estos tejidos se destruyen y se reponen continuamente. Eso lo vamos a estar viendo, que este tipo de células lábiles son células que son tejidos que están en continuo reponiéndose porque ya cumplieron su vida, por lo que sea, y se tienen que estar reponiendo. Perdón. Entonces, esto lo hacen por maduración a partir de células madre adulta y por proliferación de células maduras. Normalmente, muchos de estos tejidos deben de estar en continuo, lo que les explicaba del ciclo celular. O sea, las células que entran en el ciclo celular porque están en continuo reponiéndose. Aquí encontramos en estas células las hematopoyéticas, o sea, las de la médula ósea, esas se tienen que estar reponiendo. La mayoría de los epitelios, como vimos, el cérvix, los epitelios gastrointestinal, los epitelios cúbicos. Entonces, el útero, vimos que es el endometrio, ese está bajo la influencia hormonal y se está descamando, regenerando, o sea, todo esto. Aquí está ejemplos. Estas son las células del sistema hematopoyético. Los linfocitos, basófilos, neutrófilos, los eritrocitos, linfocitos, eosinófilos. Estas células se tienen que estar reponiendo constantemente. La médula ósea las está reponiendo. Este es un epitelio escamoso. Donde sea que esté, se está regenerando. La glándula salival, el epitelio, también se está regenerando. El páncreas. Estos son tejidos lábiles. Luego vienen los tejidos estables. Las células de estos tejidos
están en reposo, o sea, en la fase G0 del ciclo celular y presentan una mínima actividad proliferativa en estado normal, o sea, es mínima, pero pueden dividirse en respuesta a una lesión, cuando haya una injuria o algo y que haya pérdida del tejido, entonces estas vienen y se reponen. Entonces, aquí encontramos tejidos como órganos como riñones, el páncreas, el hígado, también las células endoteliales, fibroblastos, el músculo liso. Entonces aquí es importante porque esto es en la cicatrización de las heridas, porque este tipo de tejidos estables van a reaccionar, o sea, van a empezar a dividirse en respuesta a una lesión o a una injuria. Entonces, por eso estos son importantes en la cicatrización de las heridas. Por ejemplo, aquí está. Estamos viendo aquí, esto es hígado. Todas estas son hepatocitos y el riñón. Los tejidos permanentes. Se considera que las células de estos tejidos están diferenciadas terminalmente y que no son proliferativas en la vida postnatal. O sea, este tipo, aquí encontramos neuronas, el músculo cardíaco, son los que pertenecen a esto. Aunque se menciona que puede haber en algunas partes del cerebro puede haber una replicación y una diferenciación limitada de células madres. O sea, quedan como unas células madres, escasas células, y puede existir también en el músculo cardíaco, que puede proliferar después de una necrosis miocárdica, pero es muy limitado. O sea, por eso son tejidos permanentes. Entonces aquí vienen el cerebro, aquí están todas las neuronas, y el músculo cardíaco. Bueno, ahora, los pasos en la formación de una cicatriz. Aquí se necesita, para que se forme una cicatrización, ocupa la angiogénesis. La angiogénesis es la formación de nuevos vasos sanguíneos que aportan nutrientes y oxígeno necesario para el proceso de reparación. Por eso, cuando ven una herida, y esas que se tardan en cicatrizar y que hay que estarlas limpiando, se tienen que ir debridando. Entre más sangran, o sea, significa que hay tejido vivo. Pero cuando está necrótico, muerto, eso no ni sangra, porque no hay ni angiogénesis que esté nutriendo ese tejido. Entonces lo que hay que hacer es debridar y quitar todo el tejido muerto. Entonces esto es lo que sucede en la reepitelización o neovascularización. Aquí está la angiogénesis. Aquí fue la injuria. Y ustedes vieron toda la cascada de elementos que se desencadenan para que estos queratinocitos se muevan y vengan a afrontar este tejido. Y quede aquí. Entonces, cuando las lesiones son muy amplias, el recorrido que tienen que hacer los queratinocitos es tanto que por eso a veces se necesitan injertos de piel, porque va a ser muy difícil afrontar este tejido. Entonces aquí hay fibroblastos, hay tejido de granulación, que lo vamos a ver, el depósito de colágeno, pero todo esto necesita nutrición. Entonces se necesita nutrirse y por eso se forman nuevos vasos y es lo que se conoce como angiogénesis. Aquí está todos los factores, todo lo que se desencadena se libera para que se dé una angiogénesis. Luego viene la formación del tejido de granulación.
o sea, la migración y la proliferación de fibroblastos y el depósito de tejido conjuntivo laxo, junto con los vasos y los leucocitos entremezclados, forman el tejido de granulación. Este término es derivado de su apariencia macroscópica, que tiene como un color rosado, que es blando, granular, como la que se observa bajo la costra de una herida cutánea. Entonces, el tejido de granulación son fibroblastos, células endoteliales que proliferan, o sea, encontramos fibroblastos, células endoteliales, y lo típico es la formación de nuevos vasos, o sea, la angiogenia y la proliferación de fibroblastos, y ya estamos viendo aquí. Aquí hay vasos, fibroblastos, todavía hay proceso inflamatorio, y esto que se mira aquí como rosado, todo el depósito de colágeno que hay. Miren aquí, este tejido de granulación son múltiples vasos. Hay edema y la matriz que está aquí al fondo. Todo esto, pero para que se pueda ver bien, porque miren, aquí se mira así. Uno dice, ahí hay colágeno, pero cuando ya usamos la tinción de tricrómica de Masson, tiñe el colágeno y se ve así. Todo esto que estamos viendo aquí. O sea, aquí ya se pone en evidencia todo ese colágeno denso, y aquí están los vasos. Entonces ese es el tejido de granulación, o sea que ya está en proceso de reparar todo ese tejido dañado. Miren aquí cómo se mira todo lo rosado, el edema. Entonces, si esto todos los vasos, si esto se pinta así, azul. Esto es tejido de granulación. Esta foto es tejido de granulación. Ahora, la curación de las heridas cutáneas se divide en 3 fases. Primero es el proceso inflamatorio, luego la proliferación de todas las células que van a llegar al lugar, y luego la maduración. Miren aquí. Ahora, las heridas tienen su proceso. Hay heridas que se hacen por primera intención. Aquí está la costra, miren la herida, llegan los neutrófilos a las 24 horas, de 3 a 7 días, ya se ha formado el tejido de granulación aquí. Hay fibroblastos, todos los vasos para llegar a nutrir este tejido. Hay mitosis porque hay una proliferación de células. Luego, en semanas, está aquí, queda la fibrosis. Si a esto se le toma una biopsia, se mira que hay tejido de granulación o ya solo está la muy fibrosis. Cuando es una cicatrización por segunda intención, aquí vemos mucho más grande el tejido dañado. Vemos aquí más cantidad de celularidad, macrófago, fibroblastos y más angiogenia para nutrir esta base, este tejido. Y aquí está la herida, queda mucho más grande, puede haber hasta contracción de la herida, o sea, es la cicatriz que queda. O sea, dependiendo del tipo de lesión, así va a ser la cicatriz. Entonces, el cierre de la herida por primera intención, lo que se hace es ayudar a estos queratinocitos a afrontar esta herida para que sea menos el recorrido. Miren aquí, cuando se cierra y queda así, los bordes están adosados y que quede el mínimo destrucción. Ahora, entre más grande es, miren cómo queda. Y entonces el tejido fibroso es mayor, en mayor cantidad, como lo vemos aquí. Los factores que condicionan a la cicatrización de las heridas, o sea, no todos los pacientes o no todos los que sufren una injuria
van a reaccionar de la misma manera, porque hay factores que influyen. Por ejemplo, están los sistémicos, la nutrición del paciente, el estado metabólico que tenga, el estado circulatorio y hormonal. Pero están los locales, o sea, si hay una infección, los factores mecánicos, si hay cuerpos extraños, el tamaño, la localización y el tipo de la herida. Entonces, por eso no todos van a reaccionar de la misma manera, no todos van a cicatrizar de la misma manera, porque hay múltiples factores que son los que van a estar involucrados. Ahora, puede haber una reparación patológica, o sea, cuando se da una reparación patológica, ¿cómo se da? Es porque hay una formación deficiente de la cicatriz. Hay una formación excesiva de los componentes de reparación o forma contracturas. O sea, si es mucho tejido que se va a reparar y hay mucho tejido conjuntivo, entonces es una cicatrización exagerada, y si hay menos es una cicatrización deficiente, o aquellas en que quedan hasta contracturas porque hay una mal cicatrización. La formación inadecuada del tejido de granulación o del ensamblaje de la cicatriz puede causar dos tipos de complicaciones. ¿Qué sucede si se forma inadecuadamente el proceso de reparación? O sea, el proceso de formación de la cicatriz. Si hay escaso, va a haber una dehiscencia de la herida y se puede ulcerar. O sea, porque es una formación inadecuada del tejido de granulación. Tomás Alexander Merino. Sí, doctora. Ajá. ¿Iba a preguntar algo? No, se me está activando todo esto. A ver, bueno. Entonces, esa formación inadecuada del tejido de granulación va a causar eso. Por eso se dan las dehiscencias de las heridas o que sucede. O una formación excesiva que hay demasiado componentes del proceso de reparación, eso va a dar lugar a una cicatriz hipertrófica o lo que conocemos como queloides. Esto es un queloide. Entonces, el queloide es una excesiva formación de los componentes del proceso de cicatrización. Hay demasiado colágeno aquí y miren cómo queda. Entonces, es una exageración. Estos son queloides, todos estos, en diferentes localizaciones, los queloides, y se ve así. Son haces gruesos de colágeno y alinizado formando espirales. Miren aquí con hematoxilina y eosina, y miren aquí con la tricrómica, todo es colágeno. Casi que no hay aquí anexos cutáneos. La contracción del tamaño de la herida es una exageración del proceso de cicatrización y produce una contractura. Hace esto. Entonces, o sea, también queda una cicatrización anormal y puede quedar hasta una inmovilidad en el miembro. Miren a este nivel, y se da más que todo en muchos, cuando la injuria es muy grande, o sea, quemaduras extensas. Entonces, la reparación de las heridas, la cronología, primero llegan las plaquetas, luego hacer una hemostasia, luego los polimorfonucleares con el proceso inflamatorio, luego vienen ya a las 48 horas queratinocitos, los macrófagos, se forma el tejido de granulación, se da la angiogénesis, los fibroblastos ya a las 72 horas y comienza ya a rellenar todo el colágeno hasta que se da la cicatrización. Entonces, en la reparación de heridas, la hemostasia la hacen las plaquetas, la inflamación, los macrófagos y polimorfonucleares, los fibroblastos, células endoteliales y los queratinocitos, que son los que van a llegar a la regeneración. Y está aquí. Estos son ejemplos, miren estas heridas.
sea, aquí la injuria va a depender de qué tanto sea la intensidad y así va a ser el proceso inflamatorio. Pero lo importante aquí es el cuidado de una herida. Quitar todo ese tejido necrótico para que haya una epitelización buena. Porque miren, aquí se elimina todo el tejido, limpieza, favorecer. Todo esto es lo que se necesita debridar mucho hasta que sangre, porque literalmente decimos, entonces hay tejido vivo, pero si usted lo mira y hay tejido necrótico, es bien difícil. Miren este ejemplo, miren cómo era, miren el proceso de cicatrización y cómo quedó. Aquí está rojito, aquí se mira el tendón y estaba necrótico. Le tuvieron que amputar el dedo porque aquí era necrosis ya. Necrosis, pero esto hizo su proceso de reparación, de cicatrización. Miren esta otra mano. Aquí se tiene que trabajar mucho. Aquí le hicieron un injerto porque esto no iba a llegar fácilmente. Entonces, aquí ¿qué se necesita? Hacer una buena limpieza. Bueno, primero la sutura, ¿verdad? Una buena sutura para que la mano quede completamente con su función normal, porque aquí muchas veces la función es la que se pierde dependiendo de cómo vaya quedando el proceso de cicatrización. Miren esta otra, un pie diabético, y aquí está como cura, como cicatriza. Aquí está otro igual, miren la forma, o sea, se tiene que ir debridando, se tiene que ir limpiando, por eso son las curaciones a diario que se les hace a los pacientes. Algunos les dejan unos parches que se los están curando cada ciertos días, pero esa es la idea de que haya una, porque nos dimos cuenta que hay efectos sistémicos, pero están los efectos locales, y los efectos locales esos los puede manipular y quitar para que pueda haber una buena cicatrización. Miren en la boca, o sea, aquí este tipo de heridas y de lesiones tienen que ser muy bien suturadas. Igual aquí en la pierna. Entonces la lesión viene y da una respuesta celular y vascular. Se elimina el estímulo de la lesión aguda. Hay muerte de células parenquimatosas, la trama estructural del tejido intacta, las heridas superficiales, algunos procesos inflamatorios, y se da la regeneración. Regenera el tejido y vuelve otra vez. Aquí es donde vemos la regeneración hepática. Todo esto, o sea, recordemos que tienen sus limitaciones de proliferación. Aunque sean células lábiles, van a tener sus limitaciones en el momento de entrar al ciclo celular y el número de divisiones que pueda tener. Entonces, pero esto lo hace tras una hepatectomía radical o las heridas cutáneas superficiales, la resorción del exudado en la neumonía lobular, o puede haber muerte de células parenquimatosas, que son aquellas heridas más profundas, y se da la reparación, o sea, la formación de una cicatriz. Y lo que les decía en el infarto, que pueden haber zonas o sea, hay células madre que han quedado y provocan una limitada proliferación celular. La lesión celular persistente, que eso sí ya provoca una fibrosis y un tejido cicatrizal. Por ejemplo, las enfermedades inflamatorias crónicas, la cirrosis es una fibrosis del hígado, la pancreatitis crónica y la fibrosis pulmonar, que fue lo que vimos. Y terminamos. Bueno, si no hay preguntas, pasen buen día y nos vemos después de vacaciones.